El negocio de 50 millones de dólares estaba a punto de morir ante sus propios ojos. Ejecutivos extranjeros golpeaban la mesa, cruzaban miradas impacientes y murmuraban en un árabe acelerado que ella no podía entender. La mujer más poderosa de la sala estaba desarmada. Su reputación, construida durante años, estaba a un paso de ser destruida. ¿La causa? Su traductor de confianza estaba en el hospital. Un accidente grave, camino a la reunión, lo había dejado fuera de combate. Ella estaba sola, sufocada por el silencio incómodo, con el corazón acelerado bajo su vestido de diseñador. Intentó sonreír, pero el pánico era evidente. El imperio que había construido con manos de hierro se desmoronaba por un simple detalle. No podía hablar con ellos. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz firme cortó el caos. I can translate. Todos giraron la cabeza. El sonido venía de alguien que nadie esperaba. El limpiador. Uniforme sencillo, manos endurecidas por el trabajo pesado, pero ojos llenos de confianza. Sin dudarlo, tomó el control de la reunión, traduciendo palabra por palabra, con una fluidez que dejó incluso a los extranjeros en shock. En cuestión de minutos, la tensión se disolvió. La mujer que parecía condenada a perderlo todo, ahora veía su fortuna ser salvada por aquel que hasta entonces era invisible. Ese día comprendió que no siempre los grandes talentos visten traje y corbata. ¿Y tú? ¿Crees que los héroes pueden estar escondidos donde nadie los ve? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para escuchar más historias reales que inspiran y transforman. Helena Albuquerque era el tipo de mujer que hacía girar cabezas cada vez que entraba en una sala, no solo por su belleza refinada, por los tacones de 12 centímetros o por el perfume francés que anunciaba su presencia, sino por el peso del nombre que llevaba: empresaria, multimillonaria, CEO de un conglomerado que dominaba el sector tecnológico en Brasil. El tipo de persona acostumbrada a tenerlo todo bajo control, a tener siempre las respuestas. Pero esa mañana, mientras miraba por la ventana panorámica del piso 42, sentía un extraño nudo en el pecho. No era miedo, no exactamente. Era la certeza de que ese contrato no podía salir mal. Meses de negociaciones, viajes internacionales, cenas con representantes de uno de los mayores grupos empresariales de Oriente Medio. Todo había culminado en ese día. Si la reunión tenía éxito, Helena no solo expandiría su empresa a nuevos mercados, sino que consolidaría su imagen como una de las mujeres de negocios más poderosas del mundo. La cifra era astronómica. 50 millones de dólares en juego. Todo estaba planeado con precisión quirúrgica. El vestíbulo había sido decorado con arreglos florales importados. La sala de reuniones exhalaba lujo minimalista. Cada detalle, desde el café servido en porcelana fina hasta la alfombra bajo la mesa de mármol, había sido pensado para impresionar. Helena no dejaba nada al azar. Tenía un equipo de seguridad, asesores de imagen, abogados y, por supuesto, un traductor personal altamente especializado que había viajado con ella en múltiples ocasiones. Pero bajo esa armadura de control, había una mujer que conocía el precio de la vulnerabilidad. Helena había crecido en una familia humilde, hija de un maestro y de una costurera, y sabía que el éxito tenía un costo alto. Pasó años trabajando 16 horas diarias, enfrentando reuniones donde la subestimaban solo por ser mujer, y demostrando con resultados que merecía estar donde estaba. Esa reunión no era solo un negocio más, era un símbolo, la victoria definitiva sobre todas las puertas cerradas que había enfrentado en el pasado. Respiró hondo frente al espejo en una sala de maquillaje improvisada. El vestido negro
Con corte elegante y discreto, resaltaba su figura esbelta y atlética. Joyas minimalistas, maquillaje impecable, cabello recogido en un moño sofisticado. «Perfecto», murmuró la maquilladora. Elena sonrió levemente. Por fuera parecía tranquila. Por dentro, cada minuto hasta la reunión parecía una eternidad. Afuera, los ejecutivos extranjeros ya empezaban a llegar. Hombres de trajes impecables, hablando en árabe con voces graves, acompañados de traductores y asistentes. Uno de ellos, el CEO del grupo, era conocido por su frialdad en las negociaciones. Elena sabía que tendría que ganarse no solo su confianza, sino también su respeto. Por eso contaba con cada detalle, incluida la presencia de su traductor de confianza, Miguel, un joven brillante, fluido en 5 idiomas. Alrededor de las 9 de la mañana, Elena recibió una llamada inesperada. Una de sus secretarias entró apurada, con el rostro pálido. «Señora, Miguel sufrió un accidente camino aquí. Está consciente, pero no podrá venir». Elena se congeló por un segundo. «¿Cómo que un accidente?» «Fue leve, pero lo llevaron al hospital. Dijo que no se preocupe, que estará bien». La empresaria respiró hondo, intentando mantener la compostura. Miguel era clave. No solo conocía los idiomas, sino también los códigos culturales, los matices de las negociaciones. Sustituirlo a estas alturas era imposible, pero cancelar la reunión sería un desastre de relaciones públicas. No podía mostrar debilidad. No, en ese momento. «Diles a los invitados que estaré lista en 10 minutos», respondió con firmeza, tragándose el nerviosismo. Elena organizó los documentos, revisó cada diapositiva de la presentación y ensayó mentalmente su discurso. «Puedo arreglármelas. Estudié meses. Sé lo suficiente para presentarme, ser encantadora y conducir la negociación. Va a salir bien». Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Negocios de ese nivel no dependían solo de sonrisas y carisma. La precisión en las palabras podía significar millones. En el piso inferior, nadie notaba la presencia de una figura silenciosa empujando un carrito de limpieza. Era Hassan, el limpiador del edificio, contratado por una empresa tercerizada. Hombre de mediana edad, piel marcada por el sol, mirada atenta, barría los pasillos con calma, como si fuera parte del mobiliario. Nadie le prestaba atención, y él lo prefería así. Después de toda una vida trabajando en hoteles y oficinas de lujo, había aprendido que quien es invisible escucha mucho más que quien habla. Hassan llevaba una historia que nadie allí conocía. Hijo de libaneses, creció hablando árabe en casa. Estudió idiomas por pasión y en su juventud soñó con ser intérprete internacional, pero la vida lo llevó por otros caminos. Tras un divorcio doloroso y problemas financieros, aceptó el trabajo como limpiador para mantener a su familia. A pesar de todo, nunca dejó de estudiar. Pasaba horas leyendo libros, practicando idiomas, viendo noticias en varios idiomas. Era un políglota silencioso, y nadie lo sabía. Ese día, mientras limpiaba un pasillo cerca de la sala de reuniones, escuchó parte de la conversación nerviosa de las secretarias. Algo sobre un traductor que no llegaría a tiempo, sobre el nerviosismo de la jefa. Hassan se detuvo por un momento, curioso, pero enseguida volvió a su trabajo, sin imaginar que, en pocos minutos, su vida cambiaría para siempre. Elena, por su parte, caminaba hacia la sala de reuniones con la espalda erguida y el corazón acelerado. Cada paso resonaba en el piso de mármol como un recordatorio. No podía fallar. Hassan siempre llegaba al edificio antes del amanecer. Mientras la ciudad aún despertaba, él ya estaba allí, con su uniforme azul marino y el carrito de limpieza pasando desapercibido para todos.
Para él, ser invisible era casi una ventaja. Podía observar el mundo sin ser notado, pero en el fondo había días en los que esa invisibilidad pesaba. A los 46 años, Hassan ya había vivido muchas vidas en una sola. Hijo de inmigrantes libaneses, creció en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, escuchando las historias del Medio Oriente que contaba su abuelo. Desde pequeño, tenía una curiosidad insaciable por los idiomas. A los 12 años ya leía árabe clásico, y a los 18 dominaba inglés, francés y español. Su sueño era convertirse en intérprete diplomático, trabajar en conferencias internacionales, viajar por el mundo. Pero el destino tenía otros planes. Su padre murió joven y Hassan tuvo que abandonar la universidad para mantener a su madre y a sus hermanos. Trabajó como camarero, chofer, recepcionista de hotel. En cada empleo utilizaba su don con los idiomas para destacar. Los clientes extranjeros quedaban impresionados, pero las oportunidades nunca se transformaron en estabilidad. Un divorcio doloroso y las cuentas acumuladas lo llevaron al trabajo de limpieza. No por falta de talento, sino porque la vida no siempre premia al más preparado. A veces premia al que más aguanta. A pesar de todo, Hassan nunca dejó de estudiar. En casa, sus libros eran su mayor tesoro. Veía noticieros internacionales cada noche, leía periódicos en árabe, inglés y francés, y escribía pequeñas historias que nadie leía. Para sus compañeros de trabajo, era simplemente el chico de la limpieza. Pero para sí mismo, era un hombre que llevaba un mundo entero dentro de su mente. En el edificio donde trabajaba se había vuelto casi parte del paisaje. Siempre con una sonrisa educada, ayudaba pacientemente a las secretarias, sostenía las puertas a ejecutivos apurados. Muchos lo trataban con amabilidad, pero pocos sabían siquiera su nombre. Elena, la poderosa CEO, pasaba junto a él todos los días. A veces lo saludaba con un leve gesto, pero nunca había cruzado más de 2 frases con él. Para ella, Hassan era solo una pieza más en el engranaje de lujo del edificio. Sin embargo, Hassan sabía mucho más sobre Elena de lo que ella imaginaba. No por curiosidad excesiva, sino porque, trabajando allí, era imposible no escuchar fragmentos de conversaciones. Sabía de las negociaciones internacionales, de los viajes, de las cenas con empresarios extranjeros. Y esa mañana, mientras limpiaba cerca de la sala de reuniones, notó que algo no estaba bien. Las secretarias cuchicheaban. Una de ellas hablaba por teléfono con el hospital. El nombre Miguel se repetía con urgencia. Hassan frunció el ceño. Sabía perfectamente quién era Miguel, el traductor que acompañaba a Elena en todas las reuniones. Siempre elegante, educado, un hombre que impresionaba por su fluidez en árabe e inglés. Hassan sentía por él una admiración silenciosa. Miguel vivía el sueño que él nunca había alcanzado. Pero ahora, Miguel estaba fuera de escena. Un accidente. Y justo hoy, pensó Hassan mientras seguía limpiando. Algo dentro de él le decía que ese sería un día diferente. Al otro lado del edificio, Elena intentaba disimular la ansiedad. Mientras los ejecutivos árabes llegaban, intercambiando saludos formales, ella se sentía como una actriz, antes del estreno de una obra. Todo tenía que salir perfecto, pero cada mirada de los invitados parecía pesar más de lo normal. Uno de ellos preguntó, en inglés, por el traductor. Elena sonrió y dijo que estaba retrasado, pero por dentro sentía el estómago revuelto. Hassan, discretamente, ordenaba la bandeja de café y té que sería llevada a la sala de reuniones. Al escuchar a una de las secretarias decir, tal vez sea mejor reprogramar, algo despertó dentro de él. Un recuerdo. Su padre siempre decía que quien tiene conocimiento tiene responsabilidad. No se trataba solo de saber, sino de usar lo que sabía para marcar la diferencia.
Mientras servía el café en la sala, Hassan observó de cerca a Elena por primera vez. Ella estaba impecable, pero había tensión en sus hombros. Los invitados, todos hombres de expresión seria, intercambiaban frases rápidas en árabe. Hassan entendió cada palabra. Ellos no van a esperar mucho tiempo, pensó. Regresó al pasillo con el carrito de limpieza, pero su corazón latía fuerte. Era como si algo dentro de él le dijera: «Tienes que hacer algo, ahora». En ese momento se dio cuenta de que tenía una ventaja que nadie allí imaginaba. No era solo el limpiador. Era un hombre fluido en 5 idiomas, con años de experiencia observando reuniones, estudiando etiqueta internacional y comprendiendo distintas culturas. Sabía exactamente qué esperaban esos empresarios y sabía que si nadie hacía nada, ese contrato millonario se perdería. Mientras Elena se preparaba para comenzar la reunión, sola, intentando improvisar frases en inglés, Hassan respiró hondo. El mundo parecía ir más lento. Por primera vez en años, sintió el peso de una decisión importante sobre sus hombros. Miró la puerta cerrada de la sala de reuniones. Luego miró el trapo de limpieza en su mano. Llegó la hora, pensó, y con pasos firmes, dejó el carrito en el pasillo y entró en la sala. La sala de reuniones parecía una vitrina de poder. Las paredes de vidrio revelaban una vista panorámica de la ciudad, mientras la mesa de mármol blanco reflejaba el brillo de las luces. Ejecutivos árabes ajustaban sus trajes impecables, intercambiando frases rápidas en su lengua natal. Elena, sentada en la cabecera, mantenía la postura erguida, pero sus manos temblaban discretamente, bajo la mesa. «Respira, Elena, tú puedes», pensaba, pero cada minuto sin Miguel parecía una eternidad. Intentó iniciar la conversación en inglés. «Good morning, gentlemen. Thank you for coming». Los invitados sonrieron con cortesía, pero pronto comenzaron a intercambiar palabras en árabe. Helena no entendía nada, solo captaba la impaciencia en sus miradas. Uno de ellos, un hombre con barba bien cuidada, consultó su reloj de oro y dijo algo que ella no comprendió, pero lo sintió en el aire. Se estaban irritando. El silencio pesaba. El traductor no llegaba. El negocio se desmoronaba ante sus ojos. Tragó saliva. Cancelar no era opción. Meses de negociación se perderían y su imagen quedaría dañada. Su mente giraba. La respiración acelerada delataba un pánico que jamás había mostrado. En ese instante, una puerta se abrió lentamente. Hassan entró con pasos firmes, sin el carrito de limpieza. Su uniforme azul sencillo contrastaba con el lujo que lo rodeaba. Todos lo miraron sorprendidos. Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué hace aquí?», preguntó en voz baja, pero él no respondió. Simplemente se inclinó ligeramente hacia los ejecutivos y dijo con una pronunciación impecable: «Assalamu alaikum, shukran li sabrikum». «La paz sea con ustedes, gracias por su paciencia». El efecto fue inmediato. Los empresarios, antes tensos, esbozaron sonrisas discretas. La atmósfera cambió como por arte de magia. Helena quedó paralizada. «Él habla árabe», pensó. Hassan se acercó a la cabecera de la mesa, miró a Helena y dijo en inglés: «I can translate». La sala quedó en silencio por un momento, como si nadie creyera lo que estaba pasando. Helena dudó, pero vio en sus ojos una confianza inquebrantable. Entonces asintió con un gesto casi imperceptible. «Por favor, continúe». Así, Hassan tomó el control de la reunión. Con una calma impresionante, tradujo cada frase con precisión quirúrgica. Alternaba entre árabe e inglés con naturalidad, usando términos técnicos y expresiones culturales que arrancaban miradas de aprobación de los ejecutivos. En minutos, la tensión desapareció. La conversación cobró ritmo.
Elena respiró profundamente por primera vez desde el inicio. Observaba a ese hombre sencillo conducir una negociación millonaria como si hubiera nacido para eso. Sintió una punzada de vergüenza. ¿Cuántas veces había pasado junto a él sin notar siquiera su rostro? ¿Cuántas veces había dicho solo «buenos días» sin realmente verlo? Mientras tanto, Hassan brillaba. Con cada frase traducida mostraba no solo dominio del idioma, sino respeto por la cultura de los invitados. Sabía cuándo usar formalidades, cuándo suavizar palabras, cuándo destacar puntos clave. Los empresarios lo miraban con admiración, intercambiando sonrisas y gestos de aprobación. Elena se apoyó discretamente en la mesa. Su corazón, aún acelerado, latía ahora por otra razón. Estaba presenciando un talento raro, oculto bajo un uniforme de limpieza. Cuando el CEO árabe hizo una pregunta compleja sobre cláusulas contractuales, Hassan no solo tradujo, sino que reorganizó la frase para facilitar el entendimiento, demostrando una habilidad de comunicación que iba mucho más allá de la simple traducción. Elena notó miradas de respeto cruzar la mesa. Por primera vez sintió que tenía ventaja en esa negociación. Poco a poco, la conversación se volvió ligera. Surgieron risas discretas. Hassan construía puentes entre mundos con una maestría inesperada. Era como si esa reunión hubiera sido hecha para él. Una de las secretarias, observando todo desde un rincón, llevó una mano a la boca, emocionada. Sabía quién era Hassan, el hombre que siempre llegaba antes que todos, que nunca se quejaba, que ayudaba a los compañeros sin esperar reconocimiento. Ahora, él era la estrella de una reunión millonaria. Elena aprovechó para presentar la propuesta con seguridad. Sus gestos eran firmes, pero su mirada buscaba constantemente la de Hassan. Confiaba en él como nunca había confiado en nadie en esa sala. Al final de la presentación, el CEO extranjero sonrió, intercambió algunas palabras en árabe con sus colegas y dijo, en inglés, «Impressive, truly impressive». No hablaba solo de la propuesta, sino de Hassan. Elena sonrió levemente. Gracias. Pero por dentro sabía que ese agradecimiento no era solo suyo, era de toda la sala. Cuando los empresarios se levantaron para irse, Hassan los saludó con una reverencia respetuosa. Uno de ellos le estrechó la mano con firmeza y dijo, en árabe, «Eres un hombre de gran valor». Hassan solo sonrió, humilde. Para él, solo estaba haciendo lo que sabía, pero para Elena había salvado el día. Apenas la sala quedó vacía, ella lo llamó. «Hassan», dijo con la voz aún temblorosa, «¿dónde aprendió a hacer todo esto?» Él se encogió de hombros, con una sonrisa tímida en el rostro. «Estudio desde niño, señora. Nunca dejé de hacerlo». Elena sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no sabía qué decir. La puerta de la sala de reuniones se cerró lentamente tras los ejecutivos árabes, y el sonido resonó como un suspiro de alivio. Elena se recostó en la silla de cuero, respirando hondo. El corazón aún latía acelerado, pero ya no era por miedo, era pura adrenalina. Esa reunión que tenía todo para convertirse en un desastre histórico, se había transformado en un triunfo, gracias a un hombre que nadie esperaba. Hassan, de pie junto a la mesa, mantenía una postura humilde, las manos cruzadas frente al cuerpo. El uniforme azul ya no parecía solo ropa de limpieza, era casi un disfraz de superhéroe. Había hecho algo que ninguna presentación de PowerPoint, ninguna sala lujosa o contrato millonario podría haber comprado. Había ganado el respeto de los inversores con humanidad, confianza y habilidad. Elena se levantó despacio, aún intentando procesar lo que había pasado. «Hassan», dijo con voz suave cargada de emoción, «yo
No sé cómo agradecerte. Él sonrió levemente, inclinando la cabeza. Solo hice lo que sabía hacer, señora. Pero Elena sabía que aquello era mucho más que hacer lo que sabía. Era valentía, era entrega, era talento escondido bajo años de anonimato. Minutos después, la sala volvió a llenarse, esta vez con secretarias, abogados y asistentes que habían esperado ansiosos afuera. Elena, con un brillo distinto en los ojos, anunció: «El contrato está cerrado». Quedaron impresionados. Con todo. Hizo una pausa y miró discretamente a Hassan, que se alejaba para no llamar la atención. Sobre todo, con la forma en que nos comunicamos. Sus palabras no eran solo sobre negocios, eran una confesión indirecta. Ese día, la empresa no había perdido millones porque alguien tuvo el valor de actuar. Mientras el equipo celebraba, Hassan volvió al pasillo en silencio. Tomó su carrito de limpieza, acomodó el trapo húmedo y retomó su trabajo como si nada hubiera pasado. Era como si acabara de salvar una fortuna, pero prefiriera seguir siendo invisible. Elena, sin embargo, no podía apartar los ojos de él. ¿Cuántas veces pasé junto a él sin saber siquiera su nombre?, pensó. La respuesta le incomodó profundamente. La mujer, conocida por su atención al detalle, por controlar todo, comprendió que había una vida entera allí, al alcance de sus ojos, que nunca había visto. Horas más tarde, al entrar en su oficina privada para firmar los últimos documentos del acuerdo, Elena encontró a Hassan limpiando discretamente una mesa lateral. «¡Hassan!», dijo ella con firmeza. Él se detuvo de inmediato, acomodó el uniforme y respondió con respeto. «Sí, señora». Ella lo miró con seriedad. «Siéntese, por favor». Él abrió mucho los ojos, sorprendido. «Señora, yo no sé si...». «Insisto», dijo ella, señalando la silla frente a su escritorio. «Siéntese». A regañadientes, Hassan obedeció. Nunca se había sentado en esa oficina, mucho menos frente a Elena. Se sintió fuera de lugar, pero sus ojos mantenían la calma serena de alguien que ya había vivido situaciones mucho más difíciles. Elena apoyó los codos en la mesa y cruzó las manos. «¿Cuántos idiomas hablas, Hassan?». Él pensó un momento antes de responder. «Fluido en 5, árabe, inglés, francés, español y portugués, por supuesto. Sé un poco de italiano también». Elena arqueó una ceja impresionada. «¿Y estás trabajando como limpiador?». Él se encogió de hombros. «La vida no siempre sigue nuestros planes, pero me gusta lo que hago. Tengo un trabajo honrado». La sinceridad en su voz dejó a Elena sin palabras. Ella, que estaba acostumbrada a negociar con los hombres más poderosos del mundo, se sintió pequeña ante esa sencillez. «Hassan, hoy no solo salvaste un contrato, salvaste la imagen de la empresa, me salvaste de un desastre». Hizo una pausa, con los ojos brillando. «Quiero darte una oportunidad». Hassan levantó la mirada, confundido. «¿Oportunidad?». «Sí». Elena se recostó en la silla. «Quiero que trabajes conmigo, como intérprete, consultor, lo que quieras. Tu lugar no es empujando un carrito de limpieza». Él respiró hondo. El corazón se aceleró, pero su expresión seguía serena. «Señora, no sé ni qué decir. Di sí». Elena sonrió. La conversación fue interrumpida por la llegada de una de las secretarias, avisando que la prensa ya sabía del contrato millonario y pedía una declaración. Elena agradeció y pidió unos minutos a solas. Cuando volvieron a quedarse solos, ella le extendió la mano a Hassan. «Gracias, de verdad». Él estrechó su mano y solo respondió: «Solo hice lo que creí correcto». En los días siguientes, el episodio se propagó por el edificio como pólvora. Todos comentaban sobre el limpiador que salvó la empresa. Las secretarias cuchicheaban, los guardias sonreían orgullosos, y hasta algunos ejecutivos comenzaron a saludarlo con más respeto.
Pero Hassan parecía indiferente a la fama repentina. Seguía trabajando con la misma humildad de siempre. Elena, en cambio, no lograba sacarlo de su mente. Durante años construyó su carrera basada en números, estrategias y apariencias. Pero ese día fue salvada por algo que el dinero jamás podría comprar: valentía y talento genuino. En la reunión de celebración del contrato, en una sala llena de periodistas y flashes, Elena se aseguró de agradecer públicamente a todos los que trabajaron en el proyecto. Sin embargo, antes de terminar, dijo algo que sorprendió a todos. Hoy aprendí que los grandes talentos pueden estar escondidos en los lugares más inesperados. Quiero agradecer especialmente a Hassan, quien nos demostró que el conocimiento, la valentía y la humildad valen más que cualquier cifra. Aplausos resonaron en el auditorio. Hassan, sentado discretamente al fondo, bajó la cabeza, avergonzado. Pero ese fue uno de los momentos más importantes de su vida. Elena lo miró con una sonrisa discreta. Sabía que, desde ese día, nada sería igual. La repercusión del contrato fue inmediata. La noticia apareció en las portadas de periódicos y portales financieros de todo el mundo. Empresaria brasileña cierra acuerdo histórico con grupo árabe. Para el mercado era otra demostración del poder de Elena Albuquerque, la mujer que había transformado su empresa en un imperio global. Pero para quienes estuvieron en esa sala aquel día, todos sabían que la verdadera historia iba mucho más allá de los números. Hassan, sin embargo, parecía no darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Al día siguiente, estaba de vuelta en el trabajo, empujando su carrito de limpieza con el mismo cuidado de siempre, saludando a sus compañeros con una sonrisa tímida. Pero ahora había algo distinto. Miradas curiosas, sonrisas de admiración, saludos cálidos. Por primera vez en años, ya no era invisible. Secretarias se acercaban a hablar con él. Guardias de seguridad lo llamaban por su nombre, y hasta directores que antes pasaban apresurados se detenían para agradecerle. Hassan se sentía incómodo con tanta atención, pero respondía con la misma humildad de siempre. Elena, por otro lado, no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel hombre sencillo, con su uniforme azul, conduciendo una negociación millonaria con la naturalidad de un diplomático. Eso había sacudido su manera de ver a las personas. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuántos Hassans habían pasado desapercibidos en su vida. Esa semana lo llamó a su oficina para una conversación formal. Hassan entró tímido, acomodando el uniforme, pero Elena estaba distinta. Ya no era la CEO severa de siempre. En su rostro había una sonrisa sincera. «Hassan, siéntese, por favor», dijo ella, señalando la silla frente a su escritorio. Él obedeció, todavía sin entender. «Señora, no sé si merezco tanto». «Hassan, basta con eso», lo interrumpió Elena con gentileza. «Usted merece mucho más que reconocimiento. Quiero ofrecerle un puesto en la empresa, acorde a su talento. Será nuestro intérprete oficial y consultor cultural». Hassan guardó silencio unos segundos, sorprendido. «¿Consultor cultural?», repitió, como si la palabra fuera demasiado grande para él. «Sí», Elena asintió. «Usted tiene algo que no se aprende en ninguna universidad. Experiencia de vida, dominio de culturas, respeto por las personas. Eso vale oro, Hassan». Él respiró hondo. Esa propuesta parecía un sueño demasiado lejano como para ser real. «Señora, no sé qué decir. Diga que sí». Elena sonrió. «Y prepárese, porque esta es solo la primera de muchas oportunidades». Los ojos de Hassan brillaron. Aceptó. La transformación fue rápida. En pocas semanas, Hassan recibió una nueva credencial, ropa social hecha a medida y una oficina propia.
Seguía siendo el mismo hombre sencillo, pero ahora tenía un espacio que reflejaba su verdadera importancia. Sus días dejaron de estar llenos de baldes y trapos de piso. Ahora eran reuniones, conferencias, viajes internacionales. El primer viaje que realizó por trabajo fue precisamente al Medio Oriente, acompañando a Elena para firmar oficialmente la segunda parte del contrato. La noticia del limpiador que se convirtió en consultor ya se había difundido y lo convirtió en una especie de celebridad dentro del grupo árabe. Los ejecutivos lo saludaban con abrazos cálidos, orgullosos de ver a alguien que respetaba tanto su cultura. Pero, a pesar de todos los cambios, Hassan nunca dejó de ser quien era. Seguía saludando a todos con la misma sonrisa humilde. Se detenía a conversar con los compañeros de limpieza, ofrecía ayuda a los guardias de seguridad. Para él, la dignidad nunca estuvo en el cargo, sino en la forma de tratar a las personas. Elena también cambió. Aquella mujer que antes vivía solo para números y resultados empezó a mirar más allá. Comenzó a saludar a los empleados por su nombre, escuchar sus historias, crear programas de capacitación en la empresa. Inspirada por Hassan, lanzó un proyecto para identificar talentos ocultos entre colaboradores de áreas operativas, ofreciendo cursos, becas y oportunidades reales de crecimiento. Cierta noche, tras una cena de negocios, Elena y Hassan conversaban solos en la terraza del hotel. El cielo estaba despejado y la ciudad árabe brillaba bajo las luces nocturnas. «Hassan», dijo ella mirando al horizonte, «¿te has dado cuenta de que cambiaste mi vida?» Él sonrió, sorprendido. «¿Yo? Señora, quien cambió mi vida fue usted». «No». Elena negó con la cabeza. «Tú me enseñaste algo que el dinero no compra: humildad. Me hiciste recordar por qué comencé todo esto. Quería cambiar vidas y terminé perdiéndome en el camino. Pero tú me recordaste lo que realmente importa». Hassan guardó silencio unos segundos antes de responder. «¿Sabe lo que siempre decía mi padre? Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes ofrecerle al mundo. Yo solo hice lo que creí correcto». Elena sonrió. «Y eso vale más que cualquier cifra que haya firmado». Meses después, la historia de Hassan inspiró un reportaje en una gran revista internacional. La portada decía: «El hombre que salió del anonimato para salvar un contrato millonario». Pero para él, nada de eso tenía que ver con fama. Era sobre propósito. Por fin sentía que su conocimiento estaba siendo usado para algo más grande. En la empresa, Elena creó una cultura de reconocimiento que lo cambió todo. Los empleados comenzaron a tener voz. Se descubrieron talentos en lugares inesperados y la organización se convirtió en un ejemplo de inclusión y valoración humana. El día que Hassan cumplió un año como consultor, Elena reunió a todo el equipo en un auditorio. Allí le entregó una placa de reconocimiento, por recordarnos que el valor humano es el mayor activo de cualquier empresa. Aplausos resonaron y Hassan, emocionado, solo dijo: «Gracias por verme, por creer en mí». En el público había decenas de empleados con lágrimas en los ojos, porque en el fondo su historia no era solo suya, era un recordatorio para todos. Muchas veces los verdaderos héroes están ocultos tras uniformes sencillos, esperando solo una oportunidad para brillar. La historia de Elena y Hassan demuestra que detrás de cada uniforme sencillo puede existir un talento extraordinario, esperando solo una oportunidad para brillar. Ella tenía millones, poder, influencia. Pero aquel día, ante la mirada serena de un limpiador, descubrió que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias ni en contratos firmados, sino en las personas. Hassan no solo salvó un acuerdo millonario,
Rescató algo mucho más grande, la humanidad que tantas veces se pierde en el mundo corporativo. Su valentía recordó a todos que el conocimiento no tiene clase social y que la dignidad no depende del cargo que ocupamos, sino de cómo usamos lo que sabemos para servir a los demás. ¿Cuántos Hassans habrá a nuestro alrededor? Personas silenciosas, discretas, pero con historias grandiosas que nadie conoce. Quizás la gran lección de esta historia sea aprender a mirar más allá de las apariencias, porque nunca sabemos cuándo alguien, que hoy parece invisible, será la persona que cambiará nuestras vidas. Y tal vez también sea una invitación para nosotros. Ser esa persona. No importa dónde estés ahora, qué ropa lleves o qué puesto ocupes. Tu valor va mucho más allá de eso. El conocimiento, el carácter y el coraje siempre encuentran la manera de salir a la luz, incluso cuando el mundo insiste en no verte. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Queremos conocerte. Deja también un comentario con lo que más te marcó de esta historia y comparte este mensaje con alguien que necesite inspiración hoy. Y claro, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en historias emocionantes como esta. Ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla y sumérgete en otra historia que tocará tu corazón.